Bendiciones, bendiciones. Sí. Buenos días. Déjenme inicio con una oración. Antes que nada, esta pequeña oración, invocación al Espíritu Santo, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo también, Dios Padre sí también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, mamita María, para poder también guiar a todos los hermanitos. Ayúdanos para que lo que es, tanto con lo que es el Espíritu Santo, con Dios Padre, tu Creador, con lo que es tu Hijo Jesucristo, seamos bien guiados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, bendiciones, bendiciones. Ya sabes los que van llegando. Vamos a ir a la segunda parte, en resumen, así. Los que estuvieron el día de ayer conmigo, o los que están en contexto de lo que estoy haciendo esta semana, estamos por lo mientras, este tema estamos centrándonos en primogenitura, o lo que es el unigénito, primogénito y unigénito, la definición que da la Biblia, las definiciones que encontramos dentro de la Biblia, y no la de, digamos, simplemente un diccionario, así, no, la definición que está en la Biblia. El día de ayer les repetía, no es lo mismo lo que nosotros decimos de una palabra gato, decir, la definición de gato, una mascota. No, pero si este fuera un libro de herramientas, si estoy hablando en este caso, que es catecismo. Si este fuera un libro de herramientas o de mecánicas y hablo del gato, no se refiere a un animalito, no se refiere a una mascota. Si fuera un libro de herramientas, se refiere a lo que es, pues una herramienta, lo que es del gato. Entonces, gracias hermanito. Muchas gracias. Entonces, esto es muy importante, conocer si ese contexto. No es lo mismo lo que es una definición que da la Biblia, porque ahí ya lleva un contexto histórico, un contexto cultural, a una definición que agarramos por separado a nuestro tiempo. Entonces, hay que tomarlo siempre eso muy en cuenta. Hay palabras que no son para nuestro tiempo, son para aquel tiempo, y hay que, hay como quien dice, hay que actualizarlo. Entonces, la primera, como habíamos dicho, en este caso, palabra primogénito. La palabra primogénito, no hermanito, se supone que ya lo debes tener. Se supone que ya lo debes tener. Lo que es el catecismo, en este caso ya lo deberías tener. No hay ningún problema. En caso de que algunos, de hecho están económicos, no pasa de 200 pesos estos catecismos. Libros normales de lectura de estos sí andan como 600, 700 pesos. Los catecismos andan como en 200. A veces, inclusive en internet los pueden encontrar gratis. En caso que por un momento digan, sabes que por economía no tengo, los pueden encontrar inclusive gratis, en las aplicaciones. Entonces, estas están muy económicas. Encuentran, muchas cosas. Biblias, ya saben que de cajón deben tener Biblia en el hogar. De preferencia, asegúrense que sea una Biblia católica. De preferencia. Las Biblias protestantes en general casi en muchos lados hasta las pueden conseguir gratis o muy baratas, la verdad. A menos que sean Biblias tipo estudio, entonces sí ya les cuesta un poquito más. Entonces, ahora sí, continuando. Recuerden lo que vimos el día de ayer. La palabra primogénito no significa primer nacido. Dentro de la Biblia, los significados de la Biblia no significa primer nacido. Significa consagrado. Y el primogénito era hasta los 8 días. O sea, no al momento del nacimiento, sino a los 8 días se consideraba ahora así como dice el primogénito. Fíjense lo que son esos pequeños detalles. Saludos.
de Santiago, sí. Que te encanta, Santiago, te encanta. ¿Por payaso? No, no, vamos a salir sin inicial un momento. Por payaso de Santiago. Primogénito, fíjense en estos detalles. Ya vimos, no significa ni primer nacido, no significa primer varón nacido. Dentro de la definición de la Biblia lo encontramos como un derecho o un título. Principalmente así lo vamos a encontrar como el derecho que obtenía normalmente el primer varón nacido. El primer varón nacido sí que era entregado a Dios, normalmente a los 8 días. Eso encontramos como primogénito. Eso dentro del ser humano, ¿sí? En el caso de Jesucristo, inclusive lo encontramos que es primogénito desde antes de los tiempos. Por eso al nacer de María, ya lo encontramos como primogénito. ¿Por qué? Porque es primogénito de Dios Padre, primogénito lógicamente nacido de María, unigénito de Dios Padre, también de María. Y recuerda que el unigénito en este caso agarra dos significados dentro de la Biblia. No solamente único hijo, sino un respaldo de que es un hijo más especial que todos. Ese respaldo del unigénito no es nada más de único hijo. Agarra un respaldo mucho mayor. Porque también encontramos unigénitos que no son los únicos hijos. Y encontramos primogénitos que son únicos hijos, porque algunos dicen, es que es el primero de varios. No, ya vimos en la Biblia que no. No es el primero de varios, sino primogénitos es el que tiene, el que está consagrado. Continuemos. Y fíjense, voy a empezar con la lectura. La primogenitura de Jesús, Jesús es primogénito y unigénito, abarca esas dos. El tema de la primogenitura de Jesús guarda estrecha relación al tema anterior estudiando María no tuvo más hijos. Los hermanos separados una vez más se confunden con la palabra primogénito aplicado a Jesús y aseguran que María tuvo más hijos, es decir, Jesús es primogénito porque es el primero entre varios, la cosa que ya vimos que no. Los hermanos separados, la palabra primogénito lo derivan equivocadamente de esta manera. Primo, que significa primero, y génito, que proviene de gen o de hijo. Y esto es un error, de hecho, sí. Para ellos es un gen o una unidad funcional de ADN que desarrolla un individuo en el vientre de la madre. Y por eso es primogénito, porque es el primer hijo de varios así. Y no. Ese no es el significado. Ese no es el significado. Y lo vamos a ver ahorita ya con más profundidad. Vamos a ver, déjenme ver porque me quedé en la... Aquí está, seguimos. Y fíjense, y con el desarrollo de este interesante tema, vamos a descubrir que la primogenitura, según las escrituras, puede pasarse a otra persona sin problema alguno. Fíjense, la primogenitura. Si se supone que primogénito es el primer hijo, ¿cómo es posible que la primogenitura se la puedes pasar a otro? Y eso está dentro de la Biblia. Entonces la primogenitura no es el primer nacido, ni el primer hijo, sino la primogenitura es una consagración, es un título, y se le puede pasar a alguien más. Y como ya hemos señalado anteriormente, la primogenitura recaía en una persona menor entre varios hermanos, inclusive caía en una persona menor, mientras que los hermanos separados enseñan que el término primogénito se refiere al hijo que nació primero en sentido cronológico, dándole una posición de rango. Veamos qué enseña la Iglesia Católica respecto a este término, o inclusive prácticamente qué es lo que dice la Biblia. Dios y María Santísima les bendigan y a continuación con ese mismo entusiasmo así, continuemos. Entonces, vamos con estas citas bíblicas, que habla de los dioses así. Estamos con el tema de la primogenitura, cosa en la que entran en mucha ignorancia los hermanos protestantes. Después, de hecho, ese de los ídolos, ya lo leímos hace como 3 semanas así. Chécate unos videos, están muy padres. Están bien ignorantes los protestantes con lo de los ídolos, pero bien ignorantes. Y la palabra ignorante está correcta, está bien dicha de esa manera.
Sigamos leyendo. Fíjense de esto. Estas palabritas así. Estas palabras contundentes para refutar que la palabra primogénito no significa el primero entre varios. David era primogénito, pero era el octavo hijo, y Efraín era primogénito, pero era el segundo hijo. Dios llama a todo un pueblo primogénitos, no importando si alguno había nacido antes o después. Y mostraremos algunos personajes del Antiguo Testamento que, siendo primogénitos, habían nacido después de otros hijos. En este caso, de hecho, David también tenía su primogénito e hizo rey a Salomón. David tenía su primogénito e hizo rey a Salomón. Yo pensaba que David también era, de que David no era primogénito, pero aquí dice que sí, entonces vamos a leer esos versículos. Fíjense bien. Salmos, lo que es mostraremos algunos personajes del Antiguo Testamento que, siendo primogénitos, habían nacido después que otros hijos. Salmo 89, versículo 21 al 28. Este es uno de los primeros versículos que utilizaron. Salmo 89, 21 al 28. La de Primera de Samuel 16, 10 al 13. Ahorita les voy a dar lectura. Primera de Samuel 16, del 10 al 13. En la misma Primera de Samuel, capítulo 17, 12 al 14. Y Éxodo capítulo 4, versículo 22. A David se le dice primogénito, pero era el octavo hermano. Ahorita que vamos a agarrar mi crucecita también. Esta que me la regalaron en el grupo de Axe. Así. Vamos a ponérnosla, también me hace falta. Para que se note así. Fíjense. A David se le dice primogénito. Salmo 89, versículo 21 al 28. Y observar que el Salmo comienza desde el 21 mencionando a David, o sea, el Salmo que habla de David, y lo llama ungido. A David lo llama ungido. Recuerden que normalmente son los consagrados, los ungidos, así. Lo llama a David ungido. Y en el versículo 28 lo llama primogénito, pues dice, haré de él mi primogénito. Sepan, David tuvo 7 hermanos y él era el menor de todos, o sea, el octavo. Su padre se llamó Isaí, o también llamado Jesé, dependiendo de la traducción, y los hermanos de David eran Abigail, Sarbia, Shimea, Eliab, Abinadab, Natanael, Osén y Radai. La madre de David no se menciona en la Biblia. ¿Qué cita bíblica asegura que David era el menor? Y esto lo encontramos en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, del 10 al 13. Bendiciones a los que van llegando. Hermanito Namén, metanoia, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 13. Fíjense, esto los hermanos separados y muchos pastores no lo saben así. Esta cita se menciona a David, hijo de Jesé, como el menor, y pongan la lupa que lo llama el menor. Y allí es consagrado en manos de Samuel con aceite y pasa a ser consagrado o primogénito. Detallar que dice, fue consagrado en medio de sus hermanos. Y esto también lo podemos rectificar. Primera de Samuel, capítulo 17, un capítulo después, del versículo 12 al 14. Surge la pregunta, si David era el primogénito, ¿cómo es primogénito siendo el octavo hijo? Y esto ahorita que alguien vi que decía de San Google. Que no estoy en Google, ¿eh? Es más, muchas veces cuando hablo de versículos bíblicos, ni siquiera estoy utilizando Google. Ni crean así. Es rara la ocasión que lo uso. Creo que es como los pastorcillos, es nombre. Porque la palabra primogénito
no significa el primero entre varios, sino el consagrado de Dios. Atentos con esto. Les vuelvo a decir, una cosa es el significado bíblico, el contexto cultural, y otra cosa el significado, ahora sí como que dice, el significado actual. Porque no es lo mismo, vuelvo a repetir como el mismo ejemplo del principio. No es lo mismo que agarre un libro, un libro de herramientas, y busque la palabra gato en un libro de herramientas. ¿Qué voy a encontrar en la palabra gato en un libro de herramientas? Pues que el gato es una herramienta. Pero en el mundo exterior, ¿qué significa gato? ¿Qué significa gato? Pues una mascota. Es una mascota. Pero ya en contexto, en un libro de herramientas, en un libro de mecánica, un gato es una herramienta. Igual sucede con la palabra primogénito. Dentro de la Biblia significa consagrado. Fuera de la Biblia, muchos de nosotros podríamos decir primogénito, pues el primer nacido. ¿Por qué? Porque de repente uno le busca otra vez San Google, dice primogénito significado así. Dice primer nacido. Ves, primer nacido, pero no significa primer nacido dentro de la Biblia. Hay que tener el contexto cultural de la Biblia. Y seguimos, porque de hecho así la dice la Biblia. Si no, ¿cómo me justificas que David sea primogénito? Siendo el octavo hijo. O sea, no es el primero, es el octavo hijo. Entonces, ¿cómo me lo puedes justificar? Sigo en esta parte. Entonces, primogénito no significa primer nacido. No significa eso. Jeremías 31, versículo 9. Efraín, siendo el segundo hijo o el menor de José, es llamado primogénito. Dice, Efraín es mi primogénito. El hermano mayor de Efraín se llamaba Manasés. Entonces, ¿por qué Manasés, siendo el primero que nació, no es primogénito? ¿Qué cita nos garantiza que Efraín era el menor? Leer ejemplo Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Esta cita explica que José tuvo dos hijos. Al mayor llamó Manasés y al segundo Efraín. También Génesis 48, versículo 3 y 14. Génesis 48, versículo 3 y 14. En el contexto, Jacob o Israel le dice a su hijo José que acerque a sus dos hijos para bendecirlos y menciona a Efraín como el menor. Y Éxodo 4:22. Observaremos que cuando el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio y opresión del faraón Ramsés, Dios Padre utilizó la palabra primogénito a todo el pueblo de Israel. Dios habla a Moisés y lo manda a Egipto y le ordena que diga al faraón, Israel es mi hijo primogénito. Deja partir a mi hijo para que me rinda culto, lo que enseña que toda la nación de Israel eran consagrados para Dios. Por eso el significado de primogénito, eran los consagrados para Dios. ¿Acaso cada uno de los hijos de Jacob eran primogénitos a la vez por ser los primeros hijos? ¿Cómo explicarían esto los hermanos separados? Si toda la nación de Israel eran primogénitos, ¿cómo lo explicas? Observar que en el Éxodo 13, versículo 1 y 2, Dios ordena que los hijos de Israel, aunque habían nacido en años diferentes, sean llamados primogénitos a todos, pues dice, conságrame todo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como animales. Entonces, estamos encontrando primogénitos que no es el primer nacido, sino a veces el segundo, a veces hasta el octavo, en ocasiones vendiendo la primogenitura. Y ahorita, si aquí no me lo da, ahorita lo reviso. Si esta parte no me lo da, lo que es en la que otro de los hermanos perdió la primogenitura. De la primogenitura se la dieron a otro por meterse en el lecho del padre. No estoy seguro, porque aquí me dice, me va a brincar la palabra unigénito. Les voy a dar este otro versículo de una buena vez.
en lo que es el primogénito. Déjenme ver si es Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver. De una Reina Valera se los voy a leer. Primera de Crónicas 5:1. Déjame ver qué dice. Aquí están. Fíjense este dato interesante. La primogenitura. Un primogénito que le fue quitada la primogenitura y se le dio a otro. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. El primogénito de Jacob, primogénito de Israel. Porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Aquí ya encontramos que la primogenitura se le fue dado a otro, a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces fíjense cómo en este caso, el primogénito era Rubén y perdió los derechos de primogenitura. Ahí tenemos este caso. Esaú y Jacob, también lo que es la venta de lo que es la primogenitura. Inclusive fíjense, ahí les va lo que es este dato. Hay hermanitos testigos de Jehová que dicen que el primogénito es el primer creado. Ahorita que me acuerdo, dicen que es el primer creado. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 1, vamos a ver, parece que es de Colosenses capítulo 1. Si no es Colosenses, capítulo 1, versículo 15, vamos a leerlo, déjenme ver. Déjenme ver si es ahí, si no ahorita me acuerdo. Capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces ellos al entender, muchos hermanitos, no solamente los testigos de Jehová, otros más, dicen, no, es que como es primogénito es el primer creado. Fíjense, ese contexto ya torcido. Es el primogénito de toda la creación. Ah, entonces es el primer creado. Porque sí, si primogénito entre los hombres significa primer hijo, entonces primogénito de toda la creación es primer creado. No. Es el consagrado de entre los hijos, y en este caso, el consagrado de toda la creación. Entonces, Jesucristo, primogénito de la creación, de toda la creación, no es primer creado. No es primer creado. Fíjense hasta dónde se van las torceduras de muchos pastores y de muchas sectas. Ese es el problema de la sola escritura, de la libre interpretación. Hay un grave problema ahí. Porque según lo que tú entiendas, dice, no, pues es que es lo que yo entienda, lo que el Espíritu Santo me ilumine. Así no funcionan las cosas. Más aquí en esta parte. Muchos hubieran leído el primogénito de toda la creación. Ah, primer creado. No significa primer creado, ya conforme vimos todo esto. El griego tiene dos posturas. Yo entiendo el griego esas dos posturas. Yo sé así precisamente. Pero recuerda que el griego también lo tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural. Vuelvo a repetir porque creo que el hermanito es nuevo. Ese que dice donde quiera. El hermanito nuevo. No es lo mismo si este es un libro de herramientas y yo busco la palabra gato en el libro de herramientas. No me va a decir que es una mascota. ¿Qué me va a decir? ¿Que el gato qué es? Una herramienta de trabajo. Así de fácil. Entonces, continúo. Seguimos con lo de unigénito. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Entonces ya, esas partes se las quise agregar. Se me hace que no viene aquí. Me parece que no viene aquí. Se las quise agregar, pero ya vemos que esa parte es muy importante. Primogénito no es primogénito de la creación, no es primer creado. Significado de la palabra unigénito. Atentos, no solamente, dentro de la Biblia, no solamente es el único hijo. No solamente es el único hijo. También hay algo especial en ese único hijo. Tiene un significado especial. Dice, en lo tocante al significado de la palabra unigénito, es decir, Jesús es unigénito y a la vez es primogénito. Ejemplo, cuando leemos Zacarías capítulo 12, versículo 10, en esta cita el profeta Zacarías del Antiguo Testamento estaba muy claro
que la palabra unigénito, en este caso, es único hijo o con esas únicas características, y había anunciado que el pueblo lloraría, se afligiría por la muerte de Jesús, quien fue traspasado. Ojo, debemos detallar que Zacarías clasifica, distingue, diferencia la palabra unigénito de primogénito, porque no es lo mismo. Unigénito de primogénito, según la Biblia Reina Valera dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Estamos hablando de Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, porque recuerden que Cristo es unigénito. Es el único con la esencia del Padre. Ya no existen otros hijos. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Observar que unigénito es una cosa y primogénito es otra. Si se tratara de lo mismo, entonces Zacarías no utilizaría ambas palabras en el mismo texto. Porque les vuelvo a repetir, inclusive son cosas, significados diferentes. ¿Podemos encontrar un único hijo que sea primogénito dentro de la Biblia? Sí. Dentro de la Biblia podemos encontrar un único hijo como primogénito. Y podemos encontrar dentro de la misma Biblia un unigénito a pesar de tener más hermanos. Sí. Que dice un único hijo o un unigénito a pesar de haber más hermanos. Sí lo podemos encontrar también dentro de la Biblia. Sigo. Para terminar esto, porque creo que el tema está cortito. Esta cita en la Biblia católica podemos notar que ya coloca la verdadera traducción de la palabra unigénito cuando dice, dispondré el ánimo de los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamentan el fallecimiento del primer hijo. Zacarías, al utilizar la palabra primer hijo, pareciera decir que después de Jesús vendrían otros hermanos, pero en realidad también tienen sus significados. De hecho, vamos a leerlo ahorita. Pero no es así, sino que habla de Jesús como primer, último o único hijo, ya que no hay más. Por eso la cita en la versión Reina Valera, la palabra unigénito no aparece explicada. De hecho, es que es la misma que les vuelvo a complementar. Como el primer hijo o el máximo hijo, vamos a decirlo así, el de ciertas características, primer hijo consagrado, tiene esas características. El hijo único, porque encontramos unigénito o único hijo, dentro de la Reina Valera también lo encontramos. Y ahorita lo vamos a ver. Y es con el de las únicas características. Fíjense, otra cita es Juan capítulo 1, versículo 18. Pues el mismo evangelista destaca que Jesús es unigénito cuando dice, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, con este podemos aseverar que tanto Juan como el profeta Zacarías estaban muy claros que la palabra unigénito significa único hijo, y les quiero agregar un poco más, que es la esencia del Padre. Este unigénito o único hijo con la esencia del Padre. Nosotros somos hijos de Dios, pero adoptados. No tenemos la misma esencia del Padre, así como Cristo es la sustancia del Padre. Nosotros no somos la sustancia del Padre, somos adoptados. Y de hecho, por eso tenemos los mismos derechos que Jesucristo. Jesucristo fue adoptado por José y por eso tenía los derechos del reinado. ¿Sí? Nosotros fuimos adoptados por el Padre, fuimos hechos hijos de Dios, como dice, sacerdotes laicos, sacerdotes, profetas y reyes. Así fuimos adoptados por el Padre, adoptados por la Madre, también, recuerden, adoptados por la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la ascendencia de María, como dice, se convierte en nosotras. Toda la ascendencia desde donde viene Jesucristo, se convierte, como dice, parte de nosotros por esa adopción.
Somos adoptados así. Y nacidos dentro de la iglesia, recuerden, con el bautismo. Por eso les decimos, nosotros sí tenemos doble madre. Y a veces, pobres hermanitos protestantes, a veces ni madre tienen así. ¿Por qué? Porque si nos dice que la iglesia es nuestra madre, la Jerusalén celestial es nuestra madre, y ellos no aceptan la iglesia, entonces, ¿qué madre tienen? Y nosotros también tenemos a la madre de nuestro Señor Jesucristo, que ella nos adoptó, nosotros la adoptamos, así aceptamos y aceptamos lo que son los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos doble madre, la que nos adoptó y en la que nacemos. Tenemos, bueno, de hecho triple, porque también nuestra madre de la que nacemos aquí en la tierra. Tenemos triple. Y bueno, ya no digo más, es que de repente se me ocurrió que hay algunos hasta las rechazan hasta las tres. Algunos son tan hijos que hasta ninguna de las madres acepta. Lo que hace el demonio, ¿verdad? Lo que hace. Conclusión. Como hemos dicho, antes las Biblias de los hermanos separados y las católicas expresan lo mismo. Observamos que el profeta Zacarías coloca aparte, clasifica y distingue la palabra unigénito de la palabra primogénito, porque para él son distintas. No significa lo mismo, por lo tanto, y lógicamente no significa lo mismo. Si interpretamos lo que dijo Zacarías, dijo en resumidas cuentas en castellano lo siguiente: llorarán por el único hijo como quien se aflige por el santo o consagrado de Dios. Como dice, esa sería otra traducción. Llorarán por el único hijo como quien se aflige por el santo o por el consagrado de Dios. Unigénito tiene su significado de único hijo. También como es el de único de la esencia. Y primogénito significa consagrado de Dios, santo de Dios, heredero de Dios o el de las promesas. Recuerden también que cómo llegaban los demonios cuando veían a Jesucristo. Sabemos quién eres. Eres el santo de Dios, el consagrado de Dios. Lo identificaban. Sabían que era hijo de Dios. Por eso el primogénito. Pongan la lupa de que si la palabra unigénito significa único hijo, entonces esto nos está diciendo que primogénito no puede significar lo mismo. Ya que el profeta Zacarías utiliza las dos palabras para distinguir una cosa y otra. Según los hermanos separados, decir que María tuvo más hijos porque Jesús era primogénito, el primero entre varios según ellos, es una de las tantas calumnias que por parte de las sectas, al aseverar que Jesús tuvo más hermanos e hijos de una misma madre. Esperamos les haya gustado lo que es el tema. Sí estuvo cortito. Ahorita les complemento con más. Vamos a complementar con más. Nota importante. Sí. Estos, recuerden que se los voy a grabar. De hecho, hasta aquí aparecen unos enlaces que los lleva, de hecho, con el padre Luis Toro. Voy a copiar lo que son los enlaces cuando suba lo que son los videos. Se me ha olvidado subir esos enlaces. Ya descargué los videos. Nada más me falta subírselos. Recuerden que pueden visitar lo que es ahí mismo. Estos videos de estas lecciones las pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube. Igual en lo que es Hablemos con Biblia. De hecho, el perfil los lleva directamente allá en lo que es YouTube. Van a encontrar, porque empecé a hacer la separación también cuando hablo, ejemplo, con algunos hermanos separados. Van a ver que unos dicen, es que soy teólogo, soy griego, soy no sé qué tanta cosa. Y cuando nos encerramos a pura Biblia, ellos ya no pueden avanzar. Cuando nos encerramos a pura Biblia, ya no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque les enseñaron a agregar palabras que no están en la Biblia. Les enseñaron a decir cosas que no están en la Biblia. Entonces, a la hora que te encierras en la Biblia, ya no se avanza. Ya no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque quieren agregar palabras, pero no existen ahí. Entonces, la de Guadalupe, esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, coronada reina, que es que por cierto, dato curioso así, ya, digamos, punto y aparte.
De hecho, ya si algún hermanito protestante quiere subir y que no está de acuerdo con lo de primogénito y el unigénito, ahorita lo discutimos, no hay problema. Pero que me dé versículos bíblicos que le respalden. Si nada más me va a hablar, no me sirve de nada. No sirve de nada, porque como les vuelvo a repetir, a muchos hermanos separados les enseñan cosas que no están en la Biblia, no están respaldadas en la Biblia, y agregan palabras que ni siquiera se está platicando en la Biblia. Digo, hay otros hermanitos que a conveniencia agregan palabras, y esas palabras no se encuentran. Entonces, cuando nos hablen de la Virgen María, pues Apocalipsis 12. Desde el 19 del capítulo 11, versículo 19, el arca de la alianza, porque María es arca de la alianza, nueva arca de la alianza. Y ahora sí el capítulo 12, desde el versículo 1, una mujer vestida del sol, porque la Virgen María no es el sol, está vestida del sol o enviada del sol. Y con la luna debajo de sus pies. Característica muy interesante aquí en México. México significa ombligo de la luna o centro de la luna. Al ser ombligo de la luna o centro de la luna, ¿dónde está parada María? En el centro de la luna, está parada en la luna. La luna bajo sus pies. Y otro dato muy interesante. Vamos a leer esto. Vamos a leerlo rápido de la Reina Valera. Que dijo el hermanito, ¿dónde está la Guadalupe? Pues aquí está. Y que le arda el demonio. Si siente un retorcer, es por el demonio, hermanito. No eres tú, es el demonio que ahí tienes así. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. Ella no es el sol. Está vestida del sol. Con la luna debajo de sus pies. Ese sí es su lugar. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es considerada reina. ¿Dónde podemos encontrar una traducción acerca del sol, la luna y las estrellas? Génesis capítulo 37, del versículo, vamos a leer del 9, ¿sí? Génesis 37, del versículo 9 en adelante. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y aquí, el sol, la luna y 11 estrellas, falta una, que es el que lo está soñando, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, el sol, y a sus hermanos, las estrellas. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, así, a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, ¿qué significa así? Una mujer vestida del sol, ella no es el sol, pero está abrigada del sol, está protegida del sol, con la luna bajo sus pies, porque ese es el lugar de ella, y con una corona de estrellas, las 12 tribus o los 12 apóstoles que la tienen como reina. Y es más, del mismo Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1, este dato, una mujer vestida del sol, o la que está abrigada del sol. ¿Quién es esta señal? Esta que está abrigada del sol. ¿Dónde aparece? Salmo 91. Fíjense, Salmo 91. Varias veces lo han leído, pero este detalle tal vez no se habían dado cuenta. Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo, el sol, así. ¿Cuál es el lugar? El sol. Ella no es el sol. Está abrigada por el sol. Está cubierta por el sol. Está, como dice, arropada por el sol. El que habita al abrigo del Altísimo, María, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y está bajo la sombra del Omnipotente. Sombra del Omnipotente. ¿Dónde está? Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Que dice así: respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. Aquí está, abrigada por el Altísimo, está bajo el poder de su sombra. Apocalipsis 12, es María la madre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros los mexicanos tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, que es tal cual la vemos en la Biblia. Pues aquí está. La mujer vestida del sol, ella no es el sol, está abrigada por el sol. Y con la luna debajo de sus pies. Entonces, relacionada con Lucas, con Salmo 91, Apocalipsis 12. Y sus hijos, nosotros adoptados, los que seguimos el mandamiento, los mandamientos de Dios, y guardamos el testimonio de Cristo. ¿Cómo se puede vestir una persona del sol? Así. Está abrigada por el sol. El sol es quien la protege. Imagen real, ¿eh? De cómo nos lo representa la Biblia. ¿No me crees? No me creas. Lo malo es que yo lo estoy leyendo directamente de la Biblia. Así que si no me crees a mí, no le estás creyendo lo que estoy leyendo en la Biblia. Así de fácil. Entonces, vámonos un poquito más con lo de la palabra primogénito y unigénito. Para que vean cómo muchos hermanitos de repente tuercen muchas cosas. Digo, la palabra unigénito no solamente quiere decir de único hijo. También quiere decir el hijo como el especial. Un hijo especial así, que tiene ciertas características que otros más no pueden tener. En este caso, fíjense, Jesucristo es unigénito y primogénito, tiene las dos características. Primogénito por parte de María. El día de ayer, de hecho, les andaba comentando, Lucas capítulo 1, capítulo 2, versículo 7. Vámonos con lo de primogénito. Normalmente se les hacía primogénitos hasta los 8 días. Cristo ya era primogénito el día del nacimiento. ¿Por qué razón? Porque ya existía desde el principio de los tiempos. El primogénito de Dios ya existía desde el principio de los tiempos. Por eso Lucas capítulo 2, versículo 7, cuando dice, y dio a luz a su hijo primogénito desde el principio, ¿sí? Porque no es nada más hijo de María, es hijo de Dios. Y ya era primogénito, ya existía desde el principio de los tiempos. Juan capítulo 1, versículo 1, y si no me la creen, pues me voy mucho antes también. Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo, Cristo, y el verbo estaba con Dios, o era Dios así, era con Dios, y el verbo era Dios, y este era desde el principio con Dios. Cristo ya existía, y era el primogénito, desde el principio de los tiempos ya era el primogénito, y era el ungido. Es más, Salmos capítulo 2, del versículo 2 en adelante se los voy a leer. Salmos capítulo 2, del 2 en adelante. Hasta tengo ganas desde el versículo 1, pero... No, sí, desde el 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido. Aquí está el ungido de Dios, el consagrado de Dios. Contra Yahvé y contra su ungido, su consagrado. Y se rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Recuerdan de dónde viene la palabra religión? El religar, volver a ligar. O de volver a tener esa relación, así. Rompamos sus ligaduras. Gente que hoy dice no a la religión. Está cumpliendo lo de los salmos. Rompamos sus ligaduras, así. Y echemos de nosotros sus cuerdas, lo que nos ata a Dios. Dice, yo no tengo religión, entonces no tienes nada que ver con Cristo. Estás renunciando a la religión. Es que lo mío es relación, pero relación es religión. Si no, fíjate en un diccionario. Religión, aquel que tiene una relación con lo divino. Búscalo en un diccionario. Entonces seguimos. Y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo,
eres tú. Yo te engendré hoy. ¿De quién hablamos? De profecías precisamente con Jesucristo. Profecías del que ya está con Dios. Es engendrado el hoy. No es te engendré ayer o te engendré mañana, es el hoy. Recuerden que para Dios no hay tiempo. No existe lo que es el tiempo con Dios. Por eso las palabras que diga hoy Dios son eternas. Cada palabra que dice hoy Dios son eternas. Entonces, ya está el Hijo. Ya existe el ungido desde un principio. Yahvé. Yo le digo Yahvé. Lo que ahorita me acordé. En caso de Jesucristo, Dios así. Es que me acordé de que decimos, no, pues nuestro Señor Jesucristo, Chuy para los cuates. Nuestro Señor Chuy. Pero no, puro relajo, pero no. No hay que hacer así. Se podría tal vez, pero no. Mejor déjalo así. Pero sí lo que es Yahvé, así. Ya sabemos que esta es una Biblia de los que dice Jehová, pero ya le digo Yahvé. Entonces estamos encontrando al ungido desde el principio de los tiempos, al primogénito, y por eso cuando leemos, y de hecho hace rato se lo dije, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1:15, no significa, si ya estamos viendo que significa consagrado, ¿qué significa eso consagrado? Entonces cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 15, esta parte que dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque le digo, a muchos hermanitos les enseñan que primogénito es el primero. El primogénito es el primero. Y a decir, primero de toda la creación. Entonces, como que el primer creado. Así se las ponen. Y eso es una grave mentira. Una interpretación además muy torcida. Porque es el consagrado de toda la creación. Así de fácil. Consagrado de toda la creación. Entonces, porque ya existía antes de los tiempos. Y sin él no existiría nada. Continuamos. Les decía de la palabra unigénito. Podemos encontrar en la Biblia unigénitos sin ser únicos hijos, que hayan nacido otros antes, porque no encuentro unigénitos en las que nazcan después. Más bien sí, pero eso ya fue tiempo después. Tenemos unigénitos, que son segundos hijos. ¿A cuál segundo hijo me refiero? Isaac. La Biblia nos lo maneja como unigénito. Así nos lo maneja. Pero si ya existía lo que es Saúl. Ah, no, ¿cómo se llama? Ismael. Sí, es Ismael, sí. Si ya existía Ismael, ¿cómo es posible que Isaac sea único hijo si ya existía Ismael? Pues porque es el que tiene las características especiales de las promesas. Es el único de las promesas. Así como a comparación en caso de Cristo. Cristo es el único hijo de Dios. El único hijo con esas características entre María y Dios es el único hijo con esas características. No existen más. Es el unigénito. Y en caso de primogénito, el consagrado. Independientemente existan más o no existan más. Ese es el consagrado, sí. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17. Vamos a ver. Hebreos 11, 17 dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo. Entonces, ¿qué no está el otro hermano? Si está lo que es el otro hermano. Entonces, ¿por qué el único hijo? Pues el único con esas características. Quien no lo sepa, Abraham tuvo otros hijos después. La Biblia nos maneja como 5 más. 5 o 6 más.
Con Sara no. Con Sara no tuvo más hijos. Sara ya no podía tener más hijos. Pero sí aparecen como 6 hijos después. Pero a todos los mandó lejos de Isaac. A todos los mandó lejos de Isaac. Quedando ahora así como que dice como el único. Así como es el especial. Así, de hecho, eso es lo que vi también que pasó con Salomón. Salomón tuvo un montón de hijos Salomón, pero a todos los mandó lejos y nada más dejó un único hijo. Para que no sucedieran problemas como el caso de él que había sucedido, que estaba David, y alguien ya le andaba quitando el trono a Salomón, uno de los hermanos ya le estaba quitando el trono a Salomón. Entonces pues ungieron a Salomón, ya fue hecho rey. Y Salomón, para evitarse esa clase de problemas, pues tenía su montón de hijos y los mandaba lejos. Y ya quedaba como el único, lo que es la siguiente generación. De hecho, es lo que ando viendo con el libro de Crónicas. Porque siempre nada más en caso de la descendencia del rey, nada más menciona uno, porque sí había varios hijos, pero me los mandaban lejos. Los mandaban para otros lados. Por eso ya no eran contados. Los que estaban, como dice, cercas, sí eran contados. Ejemplo, cuando fueron trasladados de Babilonia, cuando fueron, ¿cómo se llama? Vamos a decir que en el peregrinaje, sí. Cuando fueron sacados de Israel, o regresados a Israel, algo así, no me acuerdo, está también en el libro de Mateo. Ahí encontramos la ascendencia de Jesucristo, pero también a los hermanos, así. ¿Por qué? Porque estaban ahí cercas. Los que mandaron lejos ya ni los tomaron en cuenta. Es algo que vi en característica dentro del libro de Crónicas. Sigo leyendo, vamos a ver así. Fíjense esta parte. Un unigénito siendo primogénito. Un único hijo siendo primogénito. ¿Dónde los encontramos? Vamos a ver lo que es Primera de Crónicas, capítulo... Se me hace que es el 20. Déjame ver si es el 23. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Déjame ver si es ahí. Sí, aquí está. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Dependiendo de la traducción que tengan, ustedes van a encontrar como el primero o el jefe o el... Sí, vamos a decir el primero, el jefe o el primogénito, dependiendo de la traducción que tengan. Porque dice, versículo 16, el hijo de Gersón fue Samuel el jefe. Fíjense, a quiénes colocan como jefe. Normalmente son los primogénitos. El hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, nada más tuvo a Rehabías, y ese es su único hijo. Y ese quedó como jefe, sí. O sea, como primogénito. Más los hijos de Rehabías fueron muchos. Y aquí, ¿por qué el jefe era como el primogénito? Normalmente era el primogénito. Porque cuando leemos el versículo 19, los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo. Déjense lo digo como dice ejemplo en otras traducciones. Crónicas 23, 19. Y lo pueden checar de hecho en sus Biblias. Que de hecho sería muy recomendable. No nada más porque yo lo ande leyendo aquí quiere decir que ustedes no lo lean allá. Aquí está. Descendientes de Hebrón, el primogénito Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaziel. Entonces, el jefe normalmente lo encontramos como primogénito. Y en este caso, imagínense, aquí nada más el único hijo que tuvo, caso sería nieto de Abraham, nieto de Moisés. Vamos a ver, descendientes de Moisés, Gersón y Eliezer. El primogénito de Gersón fue Samuel y el primogénito de Eliezer fue Rehabías, un único hijo. Y no hubo más hijos. Buenas, hermanita Susi. Entonces encontramos un primogénito que es único hijo. También existen en la Biblia esos. Y ahora, cuando leemos el capítulo 26, versículo 10, que de hecho esto nos viene a asegurar, si es el 26:10, se me hace que sí. Aquí está. Fíjense, ¿cómo nos aseguramos que eran los primogénitos normalmente? En esta Biblia sí me aparece primogénito. En la Reina Valera aparece como el jefe. En otras Biblias se aparece como el primero.
Fíjense cómo dice, capítulo 26, versículo, versículo 10. Descendientes de Josá, de la familia de Merarí. Primero Simri, pues aunque no era el primogénito, su padre lo puso de jefe. Dice, no era el primogénito. Si el primogénito había muerto, su padre lo puso de jefe. De hecho, ¿dónde dice que había muerto? Aquí lo complementa muy bien lo que es la Biblia latinoamericana. Igual, Primera de Crónicas, 26:10. Porque aquí creo que me aparece como el primero. No dice primogénito, dice más bien primero. Déjenme ver, aquí estás. Josías de los hijos de Merarí tuvo como hijos a Simri, que hizo de primero, porque después de perder a su primogénito, su padre lo puso al frente. Encontramos que había muerto lo que es un primogénito. Y pusieron este otro al frente. No me he fijado cómo aparece aquí el 23, versículo 15. Sí, aquí dice el primero, sí. El primero normalmente era el primogénito. Entonces, es ahí donde nos rectifica que el primero era el primogénito que eran colocados aquí. Y creo que ya no hay ninguna duda de lo que es en cuestión de la palabra primogénito, que significa consagrado, y del unigénito, que normalmente sí es el único hijo, pero en la Biblia de hecho no lo maneja con ciertas características, no solamente de que es el único que nació, no solamente por eso, sino por ciertas características. En caso de Isaac, ¿por qué unigénito? ¿Por qué único hijo? Es el de las promesas. En caso de Jesucristo, también siguen siendo las promesas, Hijo de Dios, la esencia de Dios, Dios en la carne. Por eso es fácil de entender que María, Madre de Dios, no por el Madre de la eternidad, sino el que entró en el tiempo. Por eso, Madre de Dios. Y a saber qué más. No, pues creo que nada más. Y creo que ya no habría ninguna duda. Que por cierto, ya ando subiendo videos poco a poquito. Por si no los han encontrado. Creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? En la palabra primogénito. ¿Tienen alguna duda entre primogénito y unigénito? Si alguno llegó tarde, no hay ningún problema en que se lo hable así rápido. Al cabo, este tema estuvo cortito. Ya acabamos, fíjate. Tuve que complementar más cosas. Pues les decía que Jesucristo es unigénito y primogénito tanto de María como del Padre, ¿eh? Ahorita que déjense lo digo por qué. Y es por cuestión de tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta. Aquí, primera de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, vimos su gloria. ¿Qué quiere decir? Ya estaba entre nosotros. La gloria del unigénito, como del unigénito del Padre. ¿Deja subir? Sí, ahorita les doy chance de eso. Dame un minuto y les dejo subir así. Ahí está. Nada más mandan. No puede haber estado. ¿Haber estado qué?
Nada más manda la solicitud. Pues, sí. Ya me dices en caso que tengas alguna duda de este tema. O, bueno, nada más tendría. Sí, se me hace que nada más sería el único hermanito que subiría. Porque luego el tiempo me va a ganar. Cuando yo tengo terminados los temas, no tengo ningún problema en andar subiendo a los hermanitos. Bendiciones. Buenas tardes, hermano José Carlos. Bendiciones. Bendiciones así. ¿Desde dónde nos hablas? De Huancayo, de Perú. De Perú. Yo imagino que Sí, católico, porque yo veo una imagen así como que de un ángel, así católico. con el escudo del Por la corazón. imagen. Ujú. No, soy cristiano, hermano. Ah, es cristiano. Sino que esa es una imagen que he puesto como Pablo, ¿no? Pablo habla acerca de la armadura, ¿no? Es que como vi como De el la sagrado. armadura, vestidos de la armadura. Ajá, por Ajá. eso es lo que lo puse, ¿no? Vestidos de toda la armadura, dice. Lo- Lo que, ajá. A ver, pregúntame, hermanito. ¿Estuviste en el tema? un- unos rasgos, he llegado un poco tarde, ¿no? Un poquito tarde. Llegó un poco tarde. ¿Qué fue lo que alcanzó a escuchar? De la primogenitura, ¿no? De la Lo que primogénita. entiendo, la primogenitura es el primer hijo, ¿no? ¿Verdad? La No, primogenitura es el primer hijo. no. La primogenitura no es el primer hijo. Eso visto en la Biblia. Atento. Aguas, ¿eh? Aguas con la primogenitura. ¿Por qué? Y digo, esto ya lo hemos visto varias veces. Ya me dijo lo que le dijeron allá, de que es el primer hijo. Pero entonces tenemos un problema aquí, y un problema grave porque está en la Biblia. El primogénito en este caso, le voy a leer de Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante, que tú has de conocer este caso. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo este día, y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Está vendiendo una primogenitura. Yo te diría, entonces, primogénito es el primer nacido, según lo que acabamos de leer. Ya, se pausó la hermanita. ¿Aló? Ahora sí, listo, sí. Hermanito, según lo que acabamos de leer, primogénito es el primer nacido. O sea, claro, es el primer nacido primogenitura, ¿no? O sea, le vendió la primogenitura a Jacob, pero Jacob no es el primer nacido. No, no, no es el primer nacido, pues no. Vendió su primogenitura. Entonces, si lo vendió, ¿qué van a hacer? ¿Se van a meter de nuevo al vientre de la madre para salir primero Jacob? ¿O cómo se hace eso? Eso es lo que habla acerca de lo espiritual, pues no. No. Ah, ah. Eh, Estamos hablando que primogenitura significa consagrado, porque si no, ahí le va un segundo caso. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 19. Primera de Crónicas 23, 19. Aquí encontramos este segundo caso. Digo, 23 del versículo 1 en adelante. Pues siendo David ya, creo que 23,
Ay, me fui Primera de Crónicas al 23, no. Es Primera de Crónicas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Aquí encontramos a Rubén, que es el primogénito de Jacob, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, atento con la palabra derechos, porque primogénito no significa primer nacido, es un derecho o un título, el consagrado, ¿sí? Que se le da normalmente al primer varón nacido, ¿sí? Normalmente se le daba al primer varón, pero podía perder esos derechos o podía venderlos o se le daban a alguien más. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Entonces, si los derechos de primogénito se los dieron a otro, porque se acostó en el lecho de su padre, violó el lecho de su padre, entonces, ¿primogénito sigue siendo el primer nacido? O en este caso, ya cambia, porque ahora nos está diciendo que es un derecho. Hermanito, Franco, bueno, en resumen para los que están escuchando, primogénito, ya vimos, no es primer hijo, ni primero entre varios, sino que el consagrado o el que tiene esos derechos de consagración, ese derecho a primogenitura. Ya lo estamos viendo. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar que es el primer nacido. ¿Por qué? Porque el primer nacido, si fuera mujer, entonces, ¿cuál sería el caso? Si no existen primogénitos mujeres en la Biblia. O por lo menos yo no los he encontrado. Si ustedes me dicen, sí tengo un primogénito mujer en la Biblia, pues me la muestran. Porque yo no me he dado cuenta que sean primogénitas. Si estamos hablando del primer nacido. Franco, ¿aún estás? No, pero se me hace que se ocupó. O ya está preguntando o está bien a tu lado. Bueno, vamos a bajar un momento en lo que se desocupa. Pero ya vimos, lo que es normalmente de primogénito y unigénito es bien fácil desarmar a los pastores que son mentirosos, a muchos de los engañadores, así. Porque aunque lo veamos en el griego, aunque lo veamos en el griego, aunque lo veamos en el hebreo, ¿sí? Porque, digo, de ejemplo, vayan a mi página de YouTube, Hablemos con Biblia. Ahí tengo un diálogo con un hermanito que quiso manejar lo de precisamente la primogenitura, lo de unigénito. Quiso manejarme Mateo 1:25 con puro griego. No pudo avanzar el hermanito. ¿Por qué? Porque hay palabras que él quería agregar, pero no estaban en la Biblia. Y dije, si nos vamos estrictos a la Biblia, y él dijo, vámonos estrictos. Y no podíamos agregar ni una palabra más. Y él se dio cuenta que no podía avanzar. Del Mateo 1:25 decía, es que María sí tuvo relaciones después. Se dio cuenta que no, que la Biblia no dice eso. En griego, checándolo desde el griego. Y ya, yéndonos a la palabra primogénito, le dije, vamos a revisar esto. Y volvió con la misma diciendo, es que es el primer nacido. Y yo, no, te enseñaron mal. Y otra vez, fuimos a ver, fuimos viendo los mismos versículos, ya no tenía armas. Y él se supone que está estudiando teología y que está estudiando griego. Y así hay muchos que dicen, yo estudio griego, hebreo, no sé qué tantas cosas. Perfecto, hermanito, yo no estudio ni griego ni hebreo. Solamente estoy profundizando más en la Biblia y en el contexto cultural y te das cuenta de muchos detalles. Entonces, nada de eso,
digamos, coincide de lo que les han enseñado en las iglesias protestantes, no coinciden con lo que ha enseñado sanamente tanto la Biblia como la Iglesia Católica. Entonces, vamos, un minutito más. No, se me hace que sí me voy a retirar. Es hombres lógico. Ahí ya no te entendí así. Sí, y les vuelvo a repetir ahorita que dijo de hombres lógicos. Recuerden, una cosa es la lógica de la Biblia, porque ¿cuál es la lógica de la Biblia? La lógica de la Biblia es que el Hijo de Dios puede convertir el agua en vino. Esa es la lógica de la Biblia. La lógica de la Biblia es que puede transportar personas así como de viento de un lugar a otro. Esa es la lógica de la Biblia, que está aquí en México y de repente ya están en Perú, en cuestión de un soplido. Esa es la lógica de la Biblia. La lógica de la Biblia es de que de repente alguien está haciendo oración en otro lado y Dios está permitiendo que alguien escuche esas oraciones estando en otro lado, que alguien está haciendo oraciones en México y le están escuchando en Perú esas oraciones. Entonces, ¿cómo es posible? Esa es lógica en la Biblia. Pero para el ser humano eso no es lógico. Eso no entra en esa lógica. Para Dios, las cosas imposibles. Para el hombre no. ¿Cuál? Lucas capítulo 1, versículo, vamos a ver si es el 38. Un poquito antes. Sí, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Esa es la lógica de Dios. Nada hay imposible para Dios. Hay cosas que para nosotros decimos, es que esto es lógico, pero dentro de la Biblia no entra en esa lógica. Y se lo digo porque ya lo hemos profundizado. Entonces, terminemos, hermanitos. El otro hermanito no sé qué le pasó. Se le quedó atorado, tal vez estuvo preguntando en otro lado, sí, porque a veces así sucede. Pero ya vimos. Es una grave mentira que primogénito signifique primer nacido. Es una grave mentira. Porque inclusive las consagraciones, o cuando eran consagrados, normalmente es a los 8 días. Entonces hasta los 8 días eran primogénitos. Y menos es el primero entre varios. Menos significa que sea el primer hijo entre varios. Menos significa eso primogénito. Eso es otro invento que no está en la Biblia. Ya vimos primogénitos, que son únicos hijos, otros que son únicos hijos o unigénitos, sin ser únicos, y así, y primogénitos que son hasta el octavo hijo, entonces, o primogénitos que vendieron la primogenitura, primogénitos que la perdieron, ya encontramos esas variantes. Entonces, primogénito es una grave mentira, decir, es el primer hijo, o el primer nacido, o el primer varón nacido, sí, es una grave mentira. Y terminamos con la definición de primogénito. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15. Deuteronomio 21, 15. De hecho, esta clase estuvo tranquilita, no sé por qué algunos no la vino a hacer de tos. Me hubiera gustado que más. Si son teólogos y no sé qué tanta cosa protestante, se pone más chido. Porque ahí es donde se dan cuenta que donde están, les están mintiendo, los están guiando mal. Un chavo que no está estudiando, porque yo no soy teólogo, atentos, yo no soy teólogo. Como muchos que andan estudiando un montón de cosas, yo no soy teólogo. Yo me centro bastante en las diferentes Biblias, las diferentes traducciones, en las diferentes versiones, las que tengo disponibilidad. Entonces yo me he centrado mucho ahí. Me preguntan de patrística, no les sé decir de patrística. Me preguntan de datos históricos, no les puedo decir tanto de datos históricos. Pero pregúntenme muchas cosas que van dentro de la Biblia y sí se las sé dar. Aunque sí es muy importante conocer, ejemplo, muchos datos históricos dentro del tiempo de Jesucristo, porque así entiendes mucho mejor la Biblia. Por eso lo mismo que les reclamo bastantes veces. Hay definiciones en la Biblia que se encuentran que no son para nuestra época y hay que trasladarlos, hacerles una traducción para la época. Un ejemplo muy fácil. Hay una parte en la que dice Jesucristo, ustedes fariseos, el que los está regañando, que cuelan el mosquito, pero comen carne de camello.
a ustedes, en la mayoría de los lugares, si no es que en todos los que me están escuchando aquí, ¿quién come carne de camello aquí? Yo me imagino, aquí somos poquitos, yo me imagino que ninguno de aquí come carne de camello. Entonces, ¿qué querrá decir Jesucristo eso de cuelan mosquitos y comen carne de camello? Es precisamente una enseñanza de se enfocan en lo pequeño y lo más grande no le toman importancia. Entonces, en ese sentido era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero el significado es en un contexto histórico. Recuerden que lo que era de pezuña, en este caso el camello, no lo podían comer. El mosquito los contaminaba, por tanto no podían participar de lo que es ahora sí como es el sacrificio, lo que es del sacrificio pascual, así. No podían ser partícipes de ese alimento. ¿Por qué? Porque estaban manchados debido a un mosquito. Entonces, ese tipo de cosas. Termino con esta oración, porque le digo, el hermanito ya, sepa qué le pasó. Vamos a ver, la primogenitura de Saúl. Leo esta. Sí, Isaí tuvo 8 hijos, como el menor nombre David es el primogénito. David es el primogénito. Vamos a ver. No, sí, terminemos. Porque después creo que ya no salió ninguna pregunta aquí. Empecemos así. Voy a terminar con lo que es esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, muchas gracias por haberme acompañado lo que es este ratito. Vamos a ver si el día, bueno, quién sabe si me vaya a conectar el día de mañana. Tal vez hagamos así como un resumen de entre unigénito y primogénito. O lo deje hasta el día jueves, dependiendo. Porque a veces se conecta lo que es el hermanito Luis Ángel, también los miércoles, creo. Si no es Luis Ángel, es Yareli. Y ahí nos andamos paseando lo que son en esos lives. Y ahí nada más andamos viendo y revisando. Entonces recuerden cualquier cosita. Voy a seguir subiendo videos. Ya me acostumbré, ya se me había olvidado cómo se siente cuando sube los videos y el montón de ataques. Así. El montón de ataques. Ya se me había olvidado cómo se sentía. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, hermanita Susi, Jorge. Martes y miércoles Luis Ángel, pero creo que ahorita no estamos, sí. Ismael, bendiciones a todos los que ahorita están conectados, la hermanita. Creo que por aquí anda la hermanita Norma. Y a todos los que estaban aquí conectados. Así. Muchas gracias. No se conectó. Bueno. Cuídense mucho entonces. Bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Así. Bendiciones, hermanitos. Nos vemos.